Aquí estamos de nuevo en Sagua Viva, continuando con el ciclo del fútbol sagüero. Precisamente habíamos terminado en la etapa de 1948-1949, donde había habido cierta decadencia en el fútbol local. Pero en ese año, 49, 48, quizás 50, llega a Sagua un sacerdote, el padre Rodríguez, sacerdote cubano, que se inicia o se lanza de nuevo a trabajar con el fútbol sagüero. Este sacerdote, aparte del fútbol, pues enseñó otros deportes en el Colegio de la Jesuita, que era donde precisamente él vino a trabajar como profesor. Enseñó atletismo, enseñó fútbol, baloncesto, etcétera. Era un atleta en este caso. Formó un equipo, sobre todo un gran equipo que se formó en esa época, y este equipo participó en el año 1952 en el campeonato provincial que se llevó aquí a cabo en la provincia de Las Villas, en los equipos de Placeta, Zuleta, Santa Clara, Cienfuegos y Sagua. Este campeonato lo gana Placeta. El equipo de Sagua estaba formado por los siguientes atletas: Paquito Suárez, Francisco Suárez Ríos, Papito, Eloy Benavides, Pepín Fernández, Oscar Valdés, José Elías, que era portero, el Gallo, Miguel Ángel López Laurier, Macuto, Arcadio Espinosa, Angelín González, Eduardo Uriarte, José Luis Río, y detengámonos un poco en este nombre. José Luis Río, aparte de un gran jugador de fútbol, después sería con el tiempo el otro gran entrenador de fútbol que tendría Sagua la Grande por muchos años. Otro de los jugadores fue Manuel Rodríguez Lolo, Amadito León, y la mascota era Juan Manuel Río Pinito, que aparece en una foto, que precisamente esa foto que tenemos es la única que hay de donde aparece el padre Rodríguez. En este caso, en esa época, después de este campeonato, pues no se jugaba en grandes campeonatos, es decir, no es un constante de campeonatos aquí en la provincia, sino que se topaba con distintos equipos. Este equipo, ya le decía anteriormente, uno de los buenos equipos sagüeros, pues visita a el equipo de Zuleta y lo derrota 2-1 en su patio. También visita a Santa Clara en el Deportivo Santa Clara y derrotó al equipo de Santa Clara 3-1. Ahí vemos la calidad de este equipo, es decir, que era un equipo que siempre estaba en la élite de la provincia en aquel momento. También juega con Zuleta, en este caso nos devuelve la visita a Zuleta en ese año y caemos 2-0. Después viene Placeta y le ganamos 3-1. Posteriormente, pues este mismo equipo se traslada a Cienfuegos y cae 1-0. Se esperaba en este caso la visita de Cienfuegos, que no llegó a realizarse. Este viaje o estos torneos o invitaciones que se hacían eran costeadas en parte por los mismos jugadores. Es decir, cuando se iba a dar un viaje a distintas ciudades, pues se recogía una cantidad de dinero entre los jugadores para costearse el viaje. Es decir, que no había en aquel momento ningún tipo de referencia de que hubiera una ayuda del deporte, la Dirección General de Deporte, que era la que en aquel momento existía, pues no ayudaba en nada en este sentido. Solamente ellos hablaban, es decir, en entrevistas con distintos jugadores de la época, que había un señor Mario Pesquera, que era el padrino de este equipo en ese caso, que los auspiciaba, es decir, que los ayudaba con los gastos de diferentes equipos, le compraba a veces la ropa, etcétera, y así podían ellos participar en los distintos torneos que se hacían, o invitaciones. Recalcamos que no eran muchos los torneos, que eran más bien invitaciones que se hacían de otros municipios, y de esa forma pues se iba desarrollando el fútbol. Jugaron contra muchos jugadores destacados de la época, algunos como Zuleta, que tenía a Dagoberto Sosa, el italianito, el enano, es decir, jugadores destacados de la provincia que competían contra el equipo sagüero en aquellos momentos. Siempre se jugó en los jesuitas, es decir, no existió otro terreno en nuestro municipio y tampoco otros equipos como era la pelota o quizás el baloncesto, que había distintos equipos en la ciudad, casi siempre era un solo equipo o se dividía entre dos equipos. También participaban jugadores de Isabela de Sagua, que también se jugó fútbol en Isabela de Sagua, donde está actualmente el terreno de la punta. Todavía existe, todavía se utiliza para jugar fútbol en este momento, donde se jugó pelota también, donde se juega pelota a veces. Allí pues existe un terreno
que era usada para la práctica del fútbol, y hubo varios jugadores que jugaron aquí con el equipo Sagua. Posteriormente daremos los nombres de todos los jugadores de Isabela que participaron con nuestro equipo y de otros que no participaron, pero que jugaron en el campeonato o en los campeonatos que se hacían en nuestra ciudad. Nos esperamos el próximo viernes para seguir hablando del fútbol sagüero.